Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, hermanos. Qué bueno que nos damos cita en esta mañana de domingo. Un gusto verles. Eh, Antes de iniciar, vamos a hacer una oración especial por hermanos y personas que conocemos que están en una situación de salud precaria, que están pasando por dificultades físicas. Y vamos a orar. Si alguien está enfermo en esta mañana, hermano, no nos vayan a contagiar. No, no es cierto, no, no es cierto. No, al contrario, qué bueno que vienen. Pueden ponerse de pie ahí en sus lugares, hermanos, los enfermos, ¿verdad? Y vamos a orar por nuestros hermanos presentes que tienen una situación delicada de salud y por los que no nos acompañan, ¿verdad? Bueno, bien. Señor, en el nombre de Jesús queremos presentar las necesidades, Señor, de nuestros hermanos en la fe que están pasando por una situación delicada en su estado de salud. Sabemos que tú eres un Dios de gracia, Dios de amor, Dios de misericordia, pero también eres un Dios de soberanía y defines los motivos, las causas, las razones por las que tus hijos cursamos eventualmente por situaciones no agradables para el cuerpo. En todo hay un propósito, no hay un desperdicio en ti, en todos vemos tu providencia para lograr tus propósitos. Te pedimos que extiendas la gracia de la sanidad, Señor, sobre cada uno de mis hermanos que están de pie, aquí presentes. Particularmente, Señor, queremos orar por eh, la mamá de nuestra hermana Laura, que está ahorita en una situación crítica en el hospital regional. Señor, una situación de sus vías biliares que se han complicado. Los demás hermanos de la iglesia que están pasando por dificultades, por Mari, la hija de nuestra hermana Guille, Luis, el hermano de nuestra hermana Marichuy. Señor, gracias, porque sabemos que en todo tienes un propósito, una razón de ser, y sabemos que esto terminará edificando la vida de mis hermanos, y en este proceso ellos buscan tu nombre. Bendícele, Señor Dios, con sanidad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, gracias a Dios. Mi hermano Abel, qué gusto verlo, hermano. Bueno, propiamente no es la primera vez que viene a este domicilio, sí, pero bueno, usted es un viejo conocido de la congregación. Nos da mucho gusto verle, hermano. Allá atrás, mi hermano Martel y su esposa, mi hermana Julieta, un gusto verles, de verdad, nuevamente aquí en la congregación. Y a todos, igualmente en general, gracias a Dios por venir acá. Bueno, vamos a iniciar en esta mañana, hermanos, una serie que va a tener por título Conductas Cristianas Saludables. Conductas Cristianas Saludables. Y va a ser una serie en la que el Señor nos va a pasar por los rayos X, por ese ultrasonido espiritual que es su palabra, cuando con una actitud humilde nos exponemos ante ella y el Señor en su gracia nos muestra la condición real en la que nos encontramos. Ahorita hablábamos del cuerpo enfermo de alguno de nuestros hermanos y bueno, cuando una persona adolece de su estado de salud, pues requiere ciertos procedimientos médicos para poder identificar cuáles son las condiciones en el funcionamiento de sus órganos. El médico frecuentemente puede diagnosticar a través de la sintomatología externa, pero para ser objetivo y preciso requiere de estudios clínicos que les permitan identificar cómo se encuentran muchos elementos que forman parte del funcionamiento orgánico. Y creo que es lo que Dios va a hacer a través de esta serie. Yo les pido por favor que con humildad, hermanos, nos abramos a la enseñanza, que nadie se vaya a sentir ofendido, ¿verdad? Creo que ya tenemos un tiempo caminando en la vida de fe y creo que tenemos la madurez para poder presentarnos ante el Señor con una actitud de humildad y una actitud en la que le permitamos que nos hable, ¿verdad?, al respecto de nuestra vida. La comparativa del cuerpo es una analogía que el Espíritu Santo inspira particularmente al apóstol Pablo. Y lo vemos en 1 Corintios 12:12. Él comienza a hablar del cuerpo y de sus miembros y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces nos damos cuenta de que no es que el apóstol comience a darnos una lección sobre anatomía, ¿verdad? Sino que está utilizando la anatomía, digámoslo así, del cuerpo humano para poder presentarnos una enseñanza espiritual. Esto
que hace magistralmente nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, bueno, también es hecho por el apóstol Pablo, utilizar símbolos, comparaciones que sean comprensibles, decodificables para la mente de la audiencia y que a través de esas comparativas podamos comprender la enseñanza espiritual profunda que tiene contenida la palabra. Y continúa diciendo en el verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, en tu precioso nombre, Cristo, queremos presentarnos ante ti en una actitud de humildad y de arrepentimiento. Señor, reconocemos que somos pecadores, que incidimos de manera regular en actitudes, desvíos que, Señor, tendríamos seguramente que haber superado ya a través del avance progresivo en la santificación. Pero, Señor, vamos avanzando, a veces de manera difícil, pero apelamos a ti, mi Dios, a tu gracia, a tu misericordia, pidiéndote perdón por el pecado. Ayúdanos, Señor Dios, a cada día poder extender por periodos de tiempo más amplios nuestra vida en integridad y en obediencia a ti. Que podamos reflejarte con mayor nitidez a un mundo que está urgido de ser alcanzado por tu gracia. Ayúdanos, mi Dios, en este día, en esta mañana, a ser edificados por tu palabra preciosa, por la acción de tu Espíritu Santo en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Quiero entonces hablar de un componente, hermanos, que es absolutamente esencial y que tiene que ser parte de la vida de la iglesia a fin de que la iglesia como cuerpo, todos los miembros vinculados a través de esta particular temática que vamos a abordar en esta mañana, podamos fluir en la vida cristiana y podamos desarrollar tareas complejas a las que fuimos llamados como cuerpo. El cuerpo humano, hermano, desarrolla una gama diversa, muy amplia, indefinida prácticamente, de tareas complejas. Hemos comentado que hay algunas ramas de la tecnología, por ejemplo, que intenta emular o dar similitud a sus procesos o bien a sus aparatos para poder desarrollar tareas complejas emulando el movimiento corpóreo, ¿no? Y tenemos brazos mecánicos, tenemos grúas mecánicas, y lo único que hacen es intentar reproducir ciertos movimientos corpóreos. Evidentemente no lo hacen de manera tan fluida como nosotros ejercemos el movimiento corpóreo, pero nos damos cuenta de que el cuerpo humano es la maquinaria más sofisticada y más perfecta en la ejecución de tareas. El diseño que Dios nos dio es extraordinario. Digo, cuando observamos con cierto detenimiento y reflexión cómo funcionan nuestras manos, los dedos, el movimiento de nuestras articulaciones, el cuello, las flexiones que tenemos en diversas partes, la forma en la cual procesamos pensamientos, los procesos cerebrales que aún no logramos comprender, pero que sin comprenderlos los pensamientos siguen fluyendo de forma eficaz. Es sorprendente. Entonces, entendemos por qué el apóstol Pablo utiliza, por inspiración del Espíritu Santo, el modelo del cuerpo para hablarnos del nivel de eficiencia que la iglesia cristiana tendría que desarrollar y ejercer en el cumplimiento de las tareas complejas que Dios nos ha asignado, particularmente la predicación del Evangelio, la evangelización. Y entonces, hermanos, este elemento que es indispensable en la vida de la iglesia es una actitud espiritual compasiva, la compasión entre los miembros de una iglesia. Cuando una iglesia está comprometida con la sana enseñanza, hermanos, como nosotros lo intentamos, comprometida con el cristianismo bíblico, como es nuestra decisión y nuestro esfuerzo hacerlo, tan preocupada por la precisión no solamente en la doctrina, sino sobre todo en la aplicación de la doctrina, en el estilo de vida,
Cuando una iglesia está preocupada por apegarse a la virtud y a la santidad de nuestro Señor Jesucristo, es decir, cuando somos conscientes de la vida espiritual y la peligrosidad del pecado, existe un riesgo adicional. El riesgo de incidir en desbalances y emitir juicios y condenar a las personas que están luchando, a las personas que se están esforzando, que no tienen tal vez el nivel de avance desde mi perspectiva, pero que se están esforzando por crecer, por madurar, por vincularse y fluir en la dinámica funcional del cuerpo. Ese es un riesgo alto dentro de las iglesias que tienen una firme convicción de no mezclarse con perspectivas mundanas, con culturas del mundo que aun cuando abracen fuertemente, intentamos sólidamente mantener el hermetismo para que solamente fluya la vida de la palabra y esto modele y transforme la existencia de los redimidos en la tierra. El riesgo, hermano, cuando estamos haciendo este esfuerzo por hacerlo a la manera de Dios, a la manera de Cristo, es que caigamos por este esfuerzo en un desbalance juicioso en contra de las personas que se están esforzando por caminar al mismo ritmo, que están luchando, que están lidiando, que están peleando. Y entonces, bueno, es importante que entendamos el equilibrio extraordinario que la compasión da a la vida en la iglesia. Hermanos, la compasión es indispensable entre la vida de sus miembros. La iglesia, tenemos que entender, por favor, no es una sala de exhibición de cristianos eminentes o infalibles. Eso no es la iglesia cristiana. Más bien es un hospital para curar a aquellos que son imperfectos. Hermanos, la iglesia está llena de personas que fallamos, que tropezamos, que nos equivocamos. Un escritor bíblico decía, la iglesia cristiana es una sociedad de pecadores. Es la única sociedad en el mundo en donde la membresía, es decir, el acceso, está disponible solo para aquellos que no están calificados. Por eso el apóstol Pablo decía, a ver, ¿dónde están los eminentes? ¿Dónde están los de los apellidos con abolengo, los poderosos, los inteligentes? ¿Dónde están? La realidad es que si somos conscientes nos damos cuenta de que todos, hermanos, fuimos tomados por el Señor Jesucristo en un profundo estado de indefensión y de absoluta debilidad del alma, una debilidad de la mente, una condición contradictoria en nuestros propios razonamientos, siendo enemigos, dice Romanos 1, de nosotros mismos en nuestra manera de vida. Entonces, la Biblia nos llama a jamás jactarnos por ser hoy en día personas redimidas por la gracia de Cristo, porque si lo hemos recibido no tenemos motivo de jactancia, y sí mantener una actitud sensible entre nosotros, conociendo que si bien hemos sido redimidos y estamos en el proceso de transformación de nuestra manera de pensar y de actuar, hermanos, todo lo que podamos lograr, avanzar, alcanzar, realizar, los proyectos que podamos concretar en el crecimiento en santificación, hermanos, es por la gracia y por el poder de Dios. Por supuesto, involucra una firme determinación personal del cristiano, de la persona redimida, y esa es una inclinación que es siempre presente en la persona que genuinamente es habitada por el Espíritu Santo, una determinación a vivir de una forma coherente al cristianismo que le ha redimido, una vida que emule a nuestro Señor Jesucristo, aspirar a ser la imagen de Jesús, pero al final todo resultado positivo y favorable será la obra del poder del Espíritu Santo. Es una sinergia, hermanos. Mientras la redención, la salvación es un acto que involucra solamente la energía de Dios, ¿no? El sacrificio de Cristo. Una vez que somos salvos, el caminar en perfección, en santificación, en perfeccionamiento, hermanos, es una actividad en donde se combina la energía del ser humano redimido que establece su convicción a caminar siguiendo a Jesucristo, pero respaldado por la operación del poder del Espíritu Santo en su vida. Al final el apóstol Pablo dice, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie es suficiente sin el poder de Dios. Entonces, la iglesia, como dice este comentarista, somos una sociedad de personas que no calificamos por nosotros mismos. Importante es entender eso. No estamos calificados para mencionar el nombre de Jesucristo, hermanos. No estamos calificados para ser parte de su iglesia. Y precisamente eso es lo que nos califica para estar dentro de ella.
El reconocimiento de que no estamos calificados y de nuestra dependencia de Jesucristo para que Él haga por nosotros lo que nosotros no somos capaces de hacer por nosotros mismos. Pero la iglesia entonces, hermanos, tenemos que entender, es una comunidad que tiene problemas importantes. Hemos comentado que uno de los efectos de la luz sobre algún tipo de insecto es que cuando la luz se prende, los insectos corren. Es el caso de las cucarachas, ¿no? En ese sentido, la cucaracha es una especie de representación del pecador impenitente que no tiene el más mínimo deseo de un cambio en su forma de vida. Pero ¿te has dado cuenta que hay otro tipo de insectos que cuando tú enciendes la luz, lo que hacen es lo contrario? El movimiento es acercarse a la luz, acercarse a la fuente de luz, el foco, la lámpara, etcétera. ¿No te ha sucedido que tal vez tienes ya todo apagado, prendes una luz en tu habitación, tenue, y de repente si hay insectos volátiles, todos comienzan a volar hacia la luz, ¿no? ¿Sí te has dado cuenta de esto? Bueno, en ese sentido, en esa analogía, los insectos son los pecadores y la luz es la palabra. Pero los pecadores que tienen el deseo y tienen la esperanza de un cambio de vida, los pecadores que están convencidos de una necesidad de transformación, que están conscientes de su condición pecaminosa y su inhabilidad absoluta para poder ser transformados de esa condición. Entonces, mira, de ser mosco a ser cucaracha, mejor ser moscos, hermanos, ¿no? La cucaracha corre y el mosco vuela hacia la luz. En ese sentido, entonces, hermanos, la palabra atrae al pecador que busca una esperanza. Y somos una comunidad de esos pecadores, y cada pecador en esta congregación con sus problemas particulares, sus problemas específicos. Alguien dijo, si estás buscando una iglesia en la que no hayan problemas y la encuentras, no vayas ahí porque comenzarán a tenerlos. Entonces, no existe una iglesia sin problemas, a menos que sea una iglesia sin gente, porque la gente tiene problemas, por lo tanto la iglesia tiene problemas. Luchamos con problemas todo el tiempo en esta congregación. Ninguna iglesia, hermano, podría afirmar ser perfecta en ninguno de sus niveles, ninguna. Y es la dirección de nuestras vidas, hermano, por lo que el Señor se preocupa. Cristo está ocupado, una vez que nos ha redimido por la gracia, en darle una dirección a nuestras vidas. Él no está preocupado por hacernos personas infalibles. Él está preocupado por darnos una dirección y personas que cada día fallemos menos, que crezcamos en ese proceso progresivo de parecernos cada día más a Él, pero Dios mismo sabe que mientras estemos ocupando un espacio en el cuerpo físico humano tendiente a la carnalidad, esto va a ser una imposibilidad en esta tierra hasta que lo perfecto llegue a nosotros, hasta que estemos eternamente con Jesús. ¿Cuándo? Cuando lleguemos a casa. Antes de eso, hermanos, vamos a continuar teniendo problemas. La iglesia tiene personas con problemas y pasamos mucho tiempo tratando con personas con problemas. Y pueden quitar ese tipo de problemas o este tipo de personas la energía de un pastor. Pueden drenar la energía de un equipo de servidores. Mientras estamos tratando de ayudar a estas personas constantemente con problemas. Eso es algo muy parecido a las familias. Algunos de los hijos son más demandantes que el resto. En mi caso, tuve una sola hija, mi esposa y yo tuvimos una sola hija, pero con esa tuvimos, fue suficientemente demandante. Dios sabe la carga que le da a cada matrimonio, ¿verdad? Pero los matrimonios que han tenido 2 o 3 hijos pueden darse cuenta que algunos de estos hijos son más demandantes que el resto. Hijos que por su personalidad demandan más en la crianza. En tanto que hay otros hijos que se someten y no demandan tanto tiempo y energía de parte de los papás. ¿Ha pasado esto? Los matrimonios que tienen más de un hijo, creo que son testigos de esto, ¿verdad? Bueno, yo sé que hay matrimonios, ¿verdad? O hay papás que dicen, no, es que mis hijos son perfectos. Mis hijos no fallan. Mis hijos son angelitos, pastor. Que nadie me venga a decir nada de mis hijos, porque mis hijos son un amor. Bueno, pero no es así, hermanos. Los hijos generan conflictos. Bueno, sucede exactamente lo mismo en las iglesias y en todas las relaciones. Es en la vida en general. Van a haber personas que colocan demandas muy fuertes en el liderazgo, demandas fuertes en el pueblo de Dios para trabajar con ellos,
porque pelean, porque se resisten, porque no fluyen con la misma dinámica, porque tienen prenociones, consideraciones, ideas filosóficas que obstaculizan su fluidez en el Evangelio, en el cristianismo, y tienen todavía conflictos de interés con la voluntad de Dios. Ahora, si quisiéramos colocar a las personas que asistimos a una congregación en categorías, hermanos, yo creo que encontramos 5 categorías. 5 categorías. Y aquí viene, el Señor ya encendió el ultrasonido, hermano. ¿Ok? El aparato para tomar radiografías, ¿cómo se llama? Los rayos X, ¿verdad? Entonces, por favor, es aquí donde pido que nadie se sienta ofendido, pero si te sientes aludido, bueno, tenemos que ser humildes delante de Dios, ¿verdad? 5 categorías, hermanos. En primer lugar, los desviados. Ah, no, yo no soy de esos. No, yo no. Yo voy a pasar limpio por el ultrasonido seguramente. Bueno, vamos a ver. Los desviados. Son las personas que en cierta forma siempre están tratando de quitarse del centro y caminar hacia las orillas. Siempre corren de alguna forma hacia los bordes del camino. Son las personas que buscan constantemente dónde está la reja para trepar la reja y pasarme del otro lado de la reja. Son las personas que frecuentemente buscan estar fuera de los límites. Quieren cruzar la línea, violar la norma. Nunca están en la línea por la que vamos. Están en el borde. Generalmente se salen del programa, no les gusta estar dentro del programa. Nunca realmente están involucrados continuamente cumpliendo con su deber. Generalmente no son fieles en el servicio o en las ofrendas, ya sea de esfuerzo físico o de bienes materiales. Tienden algunas veces a ser flojos, apáticos y pueden ser desordenados. Son apáticos, indiferentes y algunas veces incluso pueden ser contenciosos. Generalmente siempre están en el borde todo el tiempo, en el borde del compromiso, en el borde de la fidelidad, en el borde de utilizar sus dones para servir al Señor, en el borde de contribuir positivamente al desarrollo de la iglesia. Son esas personas que constantemente están en las orillas, nunca realmente preocupadas y comprometidas de corazón con el flujo, con la dinámica de la vida de la iglesia. Personas desviadas. Segunda categoría, los preocupados. Los preocupados. Son las personas que no toman riesgos, que básicamente operan en base al temor. Temor de no ser amados, temor porque pueden llegar a fracasar, temor porque los problemas podrían emerger. Y si el primer grupo, hermanos, los desviados, siempre los vemos en el límite, este grupo de gente temerosa siempre se queda en medio. Son motivados por el temor, son motivados por una ausencia de valentía. Pueden pensar en 10 razones por las que nunca podrían tener éxito. No tienen sentido de aventura, odian generalmente el cambio, la transformación. Temen constantemente a lo que no conocen, se preocupan por las consecuencias de todo. Los problemas de la vida realmente son más que lo que ellos pueden llegar a soportar y entonces generalmente viven asustados y con frecuencia deprimidos, desviados y temerosos. En tercer lugar, los débiles espirituales. Personas que espiritualmente simplemente son débiles. Han cedido constantemente a la tentación. Son personas que inciden y reinciden en el pecado. Tratan, por supuesto, de levantarse, quitarse el polvo, entran de nuevo a la dinámica, quieren meterse al flujo de la iglesia, pero parecen ser tan vulnerables debido a hábitos antiguos, debido a influencias malas y debido a su propia debilidad espiritual, que constantemente están reincidiendo en el pecado. Quieren hacer lo que es correcto, tienen un deseo por hacer lo correcto, pero en cierta forma van tropezando constantemente en la vida cristiana. Se levantan en cierta forma, avanzan 3 pasos, retroceden 2, a veces quizás avanzan 2 pasos, retroceden 3, echan a perder generalmente su testimonio y ocasionalmente son una deshonra para el Señor. Simplemente son débiles y son susceptibles a la tentación
y a patrones pecaminosos. Cuarto, los cansados, los que siempre se rezagan, los que difícilmente se concentran, los que frecuentemente se duermen, arrastran los pies, no entienden el punto de la enseñanza o se olvidan rápidamente del punto o deciden ignorar el punto de la enseñanza. Parecería que no tienen más que una velocidad, no tienen aceleración, no alcanzan al grupo, no se mueven al paso, no entran al flujo del movimiento de la gente de la iglesia. Ese tipo de personas a veces pueden llegar a exasperar. Eventualmente algún pastor en Timbuktu puede llegarse a sentir exasperado por este perfil de personalidad que se registra dentro de las congregaciones. Porque se les da el consejo sobre esto, sobre aquello, se apunta a la necesidad, pero es gente que decide no cambiar, no hacer cambios. ¿Por qué le temen al cambio? Porque temen a las consecuencias. Personas a las que se les dice, bueno, mira, puedes hacer esto, pastor, lo que pasa es que ya lo hice, pero no funcionó. Bueno, ¿por qué no tratas de tomarte un tiempo todos los días y en la mañana leer 1 o 2 salmos? Y pastor, lo que pasa es que ya traté de hacer eso, pero la verdad es que no sé por qué en mi caso no funciona. Bueno, te recomiendo que escuches esta enseñanza, una predicación. Regresan después de un día y te dicen, le escuché, pastor, pero no ha resuelto mi problema, no me ha ayudado. Entonces son personas que agotan las alternativas. Y uno, por supuesto, continúa tratando y tratando de llevarlas al lugar donde tienen que estar, pero no es posible llevarles a ese punto. Son personas que están cansadas, arrastran los pies. Y en quinto lugar, los impíos, que no son los que se bañan los domingos, no dije los limpios, dije los impíos. Personas que simplemente, hermanos, simplemente cometen maldad en las iglesias, dañan a otros, afectan a otros cristianos mediante la calumnia, el chisme, la mentira, la murmuración. Son personas que rompen las relaciones, son personas que fracturan la unidad del espíritu, violan el vínculo de la paz. Personas que no son amorosas, dividen matrimonios, dividen familias. Personas que no son amables con sus hijos. O hijos que no son amables con sus padres, son desobedientes, contaminan a sus hijos, contaminan a sus hijas porque simplemente pecan. Y hermanos, como iglesia nos mezclamos todos. Todos estamos en la olla. Todos en alguna forma, en mayor o menor medida, nos ubicamos en alguna de estas categorías. Y puede ser que hayamos pasado de una categoría a otra o que hayamos pasado menos tiempo que en otra, pero en honor a la verdad, si no te sentiste aludido en alguno de estos tópicos, sal corriendo de este lugar antes de que te contaminemos, hermano. Antes de que te contagiemos, tu vida está en peligro. Creo que todos estamos dentro de la mezcla. Por eso, hermano, el estándar de la iglesia es el estándar de una comunidad de personas que está lidiando, está caminando con esfuerzo, está luchando para progresar. Pero finalmente ese es el estándar para entrar a la iglesia. Tienes que ser un pecador, pero un pecador arrepentido, pero que es consciente de que sigue lidiando con problemas. Entonces, hermanos, asumimos que como iglesia tenemos este problema. Los rebeldes, los preocupados, los débiles, los que se cansan, los impíos. Dado esto, hermanos, pues no sorprende que hacer un rebaño, lograr constituir un rebaño que sea saludable, que crezca, que camine siguiendo los pies y los pasos de Jesús, hermano, es obra que solamente el Espíritu Santo puede desarrollar y para nosotros como comunidad cristiana es altamente desafiante. Todas estas personas necesitamos ayuda. Estamos en un cuerpo
Y lamentablemente, hermanos, cuando somos pasados por radiografía o por ultrasonido, por estudios clínicos de gabinete, encontramos que hay enfermedad dentro del cuerpo que es la iglesia. Lamentablemente, hermanos, con todos los métodos de entretenimiento y toda la promoción de mercadotecnia que hoy existe con el propósito de hacer crecer a las iglesias, no con el propósito de expandir el conocimiento del evangelio, hermano, no con el propósito de la evangelización, sino meramente del libre crecimiento por sí mismo, lo que menos interesa es la salud espiritual del rebaño. ¿Cómo haces que la gente crezca a la semejanza de Jesucristo si el propósito de la gran generalidad de la iglesia cristiana hoy en la tierra no es hacer un elemento, no es forjar un camino que promueva el crecimiento espiritual, sino solamente el crecimiento en números de una congregación? Hermanos, conseguir una multitud no es tan difícil como edificar un discípulo semejante a Cristo. Es mucho más fácil congregar semana tras semana una multitud que darle crecimiento a una persona a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es la asignación que Dios le ha dado a la iglesia? Ir y hacer discípulos. Por supuesto, esto involucra la predicación del evangelio, la evangelización. Quiere decir entonces que la evangelización y la conformación de discípulos a la imagen de Jesucristo es la gran comisión, es la gran tarea que el Señor Jesucristo le ha asignado a sus hijos. Hemos comentado en los talleres del miércoles, hermano, que hay una gama diversa de tareas que el Señor nos ha asignado como su cuerpo, como su iglesia, y por eso encontramos diferentes analogías. Eventualmente el Señor nos compara con una novia, con una esposa, hablando de la fidelidad, de la perseverancia. Nos compara con un cuerpo, en este caso la funcionalidad, con un ejército, igualmente la solidez, la firmeza, el combate espiritual en el cual nos encontramos. El Señor nos compara de diversas formas porque en alguna forma igualmente destaca la tarea particular que en ese sentido otorga la iglesia. Pero al final, la más grande tarea es la predicación del más grande mensaje para la más grande particular asignatura, que es la conformación de discípulos que sigan al Señor en esta tierra, hermanos. Cosa difícil en un mundo que dentro del cristianismo o en el submundo del cristianismo ha perdido la noción de lo que significa ser cristiano y ser iglesia de Jesucristo. Entonces, una cosa muy difícil porque tienes a personas en todas estas categorías, en diferentes puntos de su vida personal y están tratando de moverse. O los líderes, pastores, ministerios están tratando de moverlos para llegar a la meta que es crecer a la imagen de Jesucristo. Las iglesias están gastando todo tipo de recursos en cosas que no son, hermanos, importantes. Cosas que son fundamentalmente externas y superficiales, que no van a cambiar el interior de la gente. Y cuando la iglesia es usada por Cristo, porque Él es quien edifica la iglesia para cambiar la vida interior de la gente, entonces realmente es cuando la iglesia se convierte en una fuerza evangelística y en una voz moral y de justicia dentro de la sociedad. Quiero que tomemos un poco el ejemplo del apóstol Pablo. Cuando vemos al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, con la fuerza que el Espíritu Santo le dio, lo vemos trabajando, llorando, para hacer que creciera un rebaño espiritualmente saludable. Esa fue la labor de Pablo. El crecimiento en la salud espiritual de los cristianos, de las iglesias del Asia Menor. Y hermanos, es la tarea real de la iglesia, no solamente del pastor, de la iglesia, de todos, no solamente del pastor. Colosenses 3, por favor. Vamos a ver esto. Aquí se hace una alusión a todos nosotros porque dice en el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿A quién le está hablando el Espíritu Santo por vía de Pablo? ¿A los líderes, a los ministros, a los pastores o a toda la iglesia? Es un mandato a toda la congregación de los santos, hermanos, a todos los hijos de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, hermanos. Esos son todos los cristianos. Todos nosotros, hermanos, somos llamados escogidos de Dios.
Hemos sido hechos santos por la justicia de Cristo y somos los amados de Dios, todos nosotros en la iglesia. Y dice que debemos vestirnos de entrañable misericordia. Lo que significa que debemos de tratarnos el uno al otro de forma compasiva, con amabilidad. Y más adelante en el verso dice, de benignidad, vestiduras de benignidad y de paciencia. Y en el versículo 13, soportándose los unos a los otros. En otras palabras, necesitamos compasión amable, ser pacientes, ser gentiles y humildes entre nosotros. Humildes entre nosotros, hermanos. En tanto las personas luchan enfrentando todos los problemas que los debilitan, ya sea rebeldía, ya sea debilidad, ya sea cansancio o actividades impías, la Biblia dice que nos vistamos de entrañable misericordia, de benignidad y de paciencia, soportándonos los unos a los otros. Con eso no estoy justificando la práctica de la impiedad en la congregación y no estoy omitiendo la aplicación indispensable bíblica de la disciplina cuando ésta es meritoria, pero aún la disciplina es una vestimenta de gracia y misericordia de Dios por amor, a favor del cristiano pecador. Todos nosotros entonces, hermanos, que pertenecemos a Cristo, santos en Cristo, los amados de Dios, somos llamados a la compasión. Y no solamente hacia la gente perdida, hermanos, a la compasión entre nosotros. Si algunas veces la iglesia tiene más compasión hacia los no regenerados que hacia los que ya somos hijos de Dios, a los que estamos al interior, hacia los que somos de Cristo. Pero tenemos que mostrarles amor a todos los hombres, pero especialmente a los de la familia de la fe. ¿Qué dice la Biblia? El que no provee primeramente para su casa es peor que un incrédulo, ya ha negado la fe. Obviamente en el contexto de la provisión dentro del núcleo familiar cristiano, pero evidentemente, hermano, esto tiene una extensión a la vida familiar por ser todos hijos del mismo Padre y ser hermanos. ¿Cómo nos llamamos cuando nos identificamos, cuando venimos a la iglesia, nos saludamos los domingos o nos encontramos en la calle? ¿Cómo nos llamamos genéricamente? Hermanos, hermano, ¿cómo le va? Hermana, ¿cómo le va? ¿O quién dice, primo, prima? Solo que seas jarocho, ¿no? No. Hermano, hermana, ¿por qué? Porque somos miembros de una familia. Y la Biblia en ese sentido, entonces, hace extensiva la enseñanza primeramente para los de la familia de la fe. Primeramente la compasión entre nosotros, la compasión por nosotros. En 1 Tesalonicenses 5, pasaje muy importante porque da instrucciones para la vida de la iglesia. Capítulo muy importante. Habla de cómo los pastores actúan hacia las ovejas, en el versículo 12 y 13, pero también de cómo las ovejas tendrían que actuar hacia los pastores. Vamos a leerlo. 1 Tesalonicenses 5, 12 dice, pero exhorta a los hermanos, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. ¿Quiénes son estos? Bueno, eminentemente los pastores y las personas que están ya definidas de tiempo completo en el ministerio, particularmente de la palabra dentro de una congregación cristiana. Y le dice a la iglesia, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Y eso de reconocer, ¿a qué se referirá? Ya lo reconocí, él es el pastor, ya cumplí el mandato. No, no se refiere a ese reconocimiento. Se refiere al hecho de ser sensibles a la actividad, al trabajo ministerial, pastoral, la enseñanza, la predicación, lo que eso involucra, la actividad de oración del pastor por la iglesia delante del Señor y con el Señor para poder estar delante de la iglesia, es decir, aquel que se encarga de velar por el estado espiritual de la iglesia. Dice el Señor, los hermanos los tienen que reconocer en ese sentido, reconozcan su esfuerzo, su trabajo, sean sensibles a lo que ellos hacen, porque dice, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan.
Es decir, esa es la tarea del pastor, es presidir, es amonestar, es aconsejar, es guiar con la palabra, el consejo, es orar, es interceder, es involucrarse con las familias, es moverse entre el rebaño. Esa es la función del pastor. Y la función de la iglesia en ese sentido es darle un reconocimiento sensible al trabajo que esto involucra, y entonces de una forma obediente, dice en otra porción bíblica la escritura, de una manera obediente conminar o estimular o contribuir al trabajo pastoral. Sean obedientes a sus pastores para que lo hagan, dice, con alegría de corazón y no quejándose porque esto deja de ser provechoso. No quejándose. Entonces aquí vemos, hermanos, dice el verso 13, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Si te das cuenta, este verso nos está hablando de compasión. La compasión que tiene que ejercer ministerialmente el pastor hacia el rebaño, haciendo lo que debe para alimentarlo, para ministrarlo, y la compasión del rebaño hacia el pastor, considerándolo, hacia los ministros, reconociéndolo. Entonces, en los versos 2 y 13 tenemos la relación oveja-pastor y pastor-oveja. Pero cuando llegamos al versículo 14, ahora tenemos la relación oveja con oveja. Y nos dice cómo tenemos que conducirnos entre nosotros, siendo ovejas del mismo rebaño. Y dice el 14, también os rogamos, hermanos, es decir, entre ovejas, es decir, cómo estamos las ovejas viviendo en la iglesia. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para otros y para con todos. Entonces, en el verso 14 y 15, Pablo da instrucciones a estas 5 categorías de personas que integramos la congregación, hermanos. Las 5 categorías están aquí en estos versos, hermanos, están presentes. Fíjate cómo comienza en el versículo 14. También os rogamos, hermanos, os rogamos. Es el tono del contexto, hermano. Hay una urgencia, hay algo que es inminente y por eso, a fin de que sea realizada la tarea, hay un ruego, hay un clamor, hay un deseo de la urgencia, la inminencia con la que se tiene que ejercer la tarea. Y por eso dice Pablo, les rogamos. Vemos un tono de urgencia, hay un mandato a las ovejas para que se conduzcan de una forma correcta entre ellas mismas. Y esta urgencia, hermanos, no es otra cosa sino compasión. Debemos tratarnos el uno al otro con amabilidad, compasión, paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor. ¿Te acuerdas cuando enseñamos al respecto particularmente de este mandato de soportarnos? Decíamos que soportamos lo que amamos, ¿verdad? Pero cuando no amamos, lo insoportable lo desechamos. Es como el papá o la mamá que le toca cambiarle el pañal al bebé recién nacido, y ¿quién podría decir que esa es una tarea gratificante? Tú dices, no pesas ni 3 kilos y mira lo que hiciste, es impresionante, ¿dónde contenías todo esto? Y el aroma, por mucho que ames a tu hijo, es un aroma muy desagradable, es una tarea muy difícil, la cual soportas motivado ¿por qué? Por el amor. Soportas lo que amas. Pero cuando dices, no, yo con ese hermano, mira, ni al esquí, yo lo veo y de lejos nada más, pero no, ya cuando se acerca me hago el desentendido, rápidamente lo saludo, salgo del mal paso, trago amargo lo más rápido posible, trago el gordo lo más rápido posible. Hermano, tú no estás soportando. ¿Y sabes por qué no soportas? Porque no amas. Porque no amas. Cuando hay una actitud que te es insoportable de parte de un hermano, y no estoy hablando de que no sea una actitud difícil, que no sea una actitud compleja, que no sea una actitud tal vez confrontativa, una actitud que no agrada, pero si tú no la soportas, hermano, es porque no amas. Soportas lo que amas. Soportas a tu mascota, tu perrito, ¿verdad? El chihuahua chiquito, te cabe en la palma de la mano, pero cuando despiertas ya te destrozó 2 chanclas. Y ya mordisqueó la pata de la cama y la pata de los muebles y te está destruyendo la cama, ¿verdad? Digo, la casa, y ya mordisqueó la pared también. ¿Y qué haces? No lo sacas a patadas,
lo soportas. ¿Por qué? Porque lo amas. Entonces el principio es que soportamos lo que amamos. Cuando a ti no te agrade estar vinculado con un hermano porque algunas conductas no son empáticas, no eres empático a la conducta del hermano, entonces hermano, hermana, no amas. Y la evidencia del cristianismo es que nos amamos los unos a los otros. Cuando a través del no soportar, aparte de que no toleras, no soportas, no sostienes al hermano, aparte comienzas a hablar mal de él, calumnias, chismeas, murmuras, no solamente no amas, hermano, esa es una conducta asesina, diabólica, peor que terrenal, diabólica, hermano. No, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que la compasión es un elemento fundamental para mantener el vínculo de la iglesia y que sin importar que nos identifiquemos en alguna clase de estas categorías problemáticas de la vida humana, ya siendo redimida, pero aún en la batalla, en la lidia contra la humanidad, nuestra propia humanidad, podamos vincularnos y caminar fluidamente como cuerpo, como iglesia y continuar eficazmente desempeñando la tarea compleja que Dios nos ha dado, que es evangelizar a los perdidos y hacer discípulos para Cristo. La compasión, hermanos. Somos llamados a tratarnos con amabilidad, compasión, paciencia, soportándonos unos a otros. En tanto luchamos con nuestras debilidades y preocupaciones y temores. En tanto luchamos con nuestra tendencia a ser rebeldes y aún a la impiedad. En todas estas cosas tenemos que enfrentarnos de forma amorosa y compasiva. En la Biblia podemos ver en toda su extensión, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, a Dios, hermano, en su justicia y rectitud, y al mismo tiempo, con una total coherencia, ver a Dios en su perfecta misericordia, lleno de gracia, con aquellos que pecan. Por un lado, siempre vemos el estándar de su perfección y de su santidad. Y por el otro, Dios es tan paciente y tan tierno de corazón y misericordioso que abruma el amor de Dios, subyuga el amor de Dios. Particularmente en el Antiguo Testamento vemos cómo trata con su pueblo pecaminoso y no lo consume hasta que ha agotado su compasión y les ha dicho y advertido y una y otra vez para que vuelvan de retorno de sus iniquidades a la santidad. Dios es santo, justo y recto en perfección. Y también es compasivo en perfección. Y por supuesto, hermano, nuestro Dios es nuestro modelo. Estamos lejos de la perfección de nuestro Dios, pero tenemos que progresar hacia nuestro modelo, la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados a ser la imagen de Cristo, hermanos, en esta tierra. Y esa es la meta. No pierdas de vista la meta. No pierdas de vista la meta, hermano. Es imposible ser como Cristo si no tenemos vida espiritual. Es imposible ser como Cristo si no tenemos disciplinas espirituales. ¿Cuáles? La oración, la meditación de la palabra, la vida congregacional comprometida, entre otras, como el ayuno, por ejemplo, el perdón, la misericordia, la piedad. Fíjate en esto. Es imposible ser como Cristo sin disciplinas espirituales. Pero podemos practicar disciplinas espirituales y no ser como Cristo. Y ahí tienes a los fariseos. Oraban, ayunaban, rezaban, memorizaban la Escritura, la conocían de pies a cabeza. Eran grandes maestros, emisores de la ley. Sin embargo, nada más lejos su comportamiento de la naturaleza del comportamiento de Jesús. ¿Por qué pasa esto en la vida? Porque cuando tú pierdes la meta, pero continúas haciendo disciplinas espirituales, tu máxima aspiración en la vida es a convertirte en un religioso fariseo. La oración, hermano, no es un fin en sí mismo. La meditación de la Biblia no es un fin en sí misma. Venir a la iglesia no es un fin en sí misma. Todas estas acciones de gracia son medios para llegar a ser como Jesús. Y entonces, vamos a suponer que alguien te hubiera dicho de niño, mira, ¿sabes qué?
Tu papá te está llevando a la clase de música porque quiero decirte que hay una perspectiva de que en el futuro tú llegues a ser el más grande concertista en el mundo. Pero el niño cuando va a la clase de piano está viendo por la ventana los que están jugando fútbol. Y dice, ¿qué hago aquí? Yo quisiera estar jugando fútbol. Yo soy pambolero, papá. Pero si alguien le dijera a ese niño, mira niño, esto que se está haciendo contigo es porque vas a llegar a ser el más grande concertista de la historia, le pones una meta, le pones un objetivo, entonces su disciplina, en vez de hacerse una carga, se convierte en un estímulo. Si tú logras identificar que tu meta es ser como Jesucristo y que para ser como Cristo requieres disciplinas, entonces las disciplinas, la oración, la meditación de la Biblia, venir a la iglesia, en vez de ser una lápida, una carga para tu vida, se convierte en el mayor estímulo para poder llegar a la meta. Es el ejemplo del alpinista que hemos puesto en las últimas clases. El alpinista, hermano, no llega a la cima por su adiestramiento, capacitación, porque llega sin oxígeno, a veces llegan sin miembros porque se les gangrenaron por el frío, se congelaron las puntas de la nariz, llegan sin nariz a la cima, pero no llegan por la fuerza, llegan porque nunca perdieron de vista la meta. Y la pasión por la meta los llevó a la cima. Algunos mueren en el descenso porque no tienen más fuerzas en su cuerpo, pero llegaron a la meta, no la perdieron de vista y la meta infundió la pasión. Cuando tú quieres tener pasión por orar, no ores por orar, ora para ser como Cristo. Hermano, tú quieres pasión en la meditación bíblica, no medites por meditar, medita para ser como Cristo. Tú quieres pasión en tu vida congregacional, no vengas a la iglesia por venir a la iglesia, hermano. Ven a la iglesia para ser como Cristo. Lo que le dice Pablo a Timoteo cuando le dice, ejercítate para la piedad. El ejercicio físico para poco aprovecha, mas la piedad tiene herencia de esta vida y de la vida venidera. Ejercítate para ser como Cristo. Esa es la meta. Esa es la meta. Y Dios es nuestro modelo de perfección. Y tenemos que avanzar hacia nuestro modelo que es Jesús. Somos llamados a ser la semejanza de Cristo en la tierra. ¿Cómo era Cristo, hermano? Cuando Cristo recibía a la gente, cuando la gente se aproximaba al Señor, la gente siempre recibía sanidad, palabra, expectativa. Aún los fariseos y los maestros de la ley, en su corrupción moral, hermanos, en su corrupción religiosa, distinguían que la autoridad de Cristo era como la de ningún otro predicador. Los muertos eran resucitados. Los hambrientos eran alimentados, los enfermos eran sanados. Nosotros no vamos a hacer eso, hermano, como Cristo hizo. Pero yo aspiro a que cuando mi hija se acerque a mí, encuentre fruto. Yo aspiro a que cuando mi mamá se acerque a mí, encuentre fruto. Cuando mi esposa se acerque a mí, encuentre alimento. En ese sentido yo quiero ser como Jesús. Que cuando la iglesia venga al pastor, en este caso yo como pastor asignado de parte de Dios en la congregación, la iglesia encuentre fruto. Cuando alguien pida consejo, encuentre la palabra de Dios. Y eso es imposible sin disciplinas espirituales. Pero podemos tener disciplinas espirituales y ser unos perfectos fariseos si perdemos la meta. La meta es ser como Jesús, hermanos. Nuestro modelo es Jesucristo y Cristo es compasivo. ¿Podemos mantener el estándar alto? Claro que sí. De hecho, lo vamos a mantener. Podemos llamar a la gente a una vida justa y santa y lo vamos a continuar haciendo. Pero eso, hermano, debe de ser igualmente equilibrado con un corazón compasivo, entendiendo la lucha en la que todos nosotros estamos debido a la condición de la carne en la que nos encontramos. Bien. Casi que quisiera detenerme aquí para procesar esto. Pero voy a pasar a tratar en primer lugar, y aquí vamos a detenernos al término de esto, hermanos, para continuar con la serie la siguiente semana. Entonces, en primer lugar, quiero que hablemos de los rebeldes. Los rebeldes. La gente que vive en el borde simplemente prueba todo, vive en la línea, en el límite. Pablo se dirige a ellos en el verso 14.
y dice, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. A los ociosos. La palabra ociosos viene de un griego, hermano, te lo voy a mencionar, es atactos, con K intermedia, atactos, y básicamente da la idea de estar fuera de la línea en una columna militar. El ocioso es la persona que está fuera de la línea en una formación militar. Cuando todas las tropas se alineaban como lo hacían en todo ejército, cuando era el momento de marchar, se alineaban y se ponían en su lugar apropiado, en orden perfecto, porque ese es el diseño militar. Y cuando había un soldado fuera de la línea, y esa era justamente, hermanos, la palabra que se utilizaba para definir a ese soldado que estaba fuera de la línea. La describía. Alguien que tiene una conducta desordenada, alguien que no se alinea, alguien que no se encuentra en su lugar apropiado en la columna. Podría ser alguien que está desanimado, que es flojo para hacerlo, o alguien que simplemente en su corazón es rebelde. No se conforma, no le agrada, simplemente no quiere involucrarse de la forma en la que debería de involucrarse. En 2 de Tesalonicenses, no busquen, es únicamente una referencia, esta palabra es usada para describir a alguien que es un flojo. Es la misma palabra en la segunda carta y aquí Pablo la utiliza para describir al flojo, alguien también que puede entrometerse. Como es ocioso, como es flojo, entonces malgasta su tiempo entremetiéndose en cosas ajenas. Entonces vemos que la flojera puede hacer que alguien no esté ahí alineado, hermano, conformándose al grupo mientras el grupo pretende avanzar. La palabra puede referirse a la pereza, a la indiferencia, una actitud perezosa. Personas que no tienen un interés por involucrarse, personas que tienen una apatía constante, pero también pueden referirse a una insubordinación general, a un líder que está a cargo de algo en la iglesia, pero constantemente se mantiene fuera de la línea. Se va al borde, porque no le gusta estar en el centro, no le gusta estar en la línea, no le gusta trabajar como se le ha indicado que debe de trabajar. Una persona rebelde. Y hay personas así en la iglesia. Hay personas que simplemente están en los límites todo el tiempo. Son rebeldes. Difícil alinearlos. Llevarlos a que hagan lo que necesita ser hecho. No llegan, hermanos, a los servicios en los horarios acostumbrados o en los horarios fijados. Llegan a los servicios de adoración dominical, a la última alabanza. No estoy haciendo alusión, bueno, más bien no quiero ofender a nadie, pero estoy aludiendo a los que llegan a la última alabanza los domingos. Los que estén al frente, no se preocupen, no son ustedes. Los de atrás creo que ni me oyeron. A veces sí, a veces no. A veces me involucro, no me involucro, un discipulado especial, voy, no voy. Hermanos, no digo que todos los que están atrás no se involucren, no me estoy refiriendo a eso, pero ese es el perfil. Ese es un elemento distintivo. Personas que no se comprometen con una vida cristiana, con una vida santa. En cierta forma se aferran a las orillas con cierta cantidad de apatía y cierta cantidad de rebeldía en sus corazones. Tienden a ser contenciosos. Generalmente no apoyan en las actividades o en las ofrendas cuando se requieren. Rebeldes. No tienen el compromiso de corazón con lo que está pasando. Podríamos llamarlos también como los que calientan la banca. Nunca se involucran. No tienen compromiso. No tienen afiladas sus habilidades para entrar en el juego. No tienen compromiso. No les interesa demasiado la causa. Los que calientan la banca generalmente se vuelven críticos, porque les gusta solamente estar en la banca observando, entonces son críticos, pero son negativos. Resultan ser críticos de los que sí están haciendo algo, comprometidos en la línea de la iglesia. Y en el mejor de los casos tienen una mentalidad de audiencia, pero simplemente no entran a la dinámica. Sí, a esos échenlos, ya. Échenlos, pastor.
No, 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 no. Eso es lo que estamos hablando, hermanos. No, por supuesto que no. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tratamos con esas personas? Lo dice allí el versículo 14. Dice, amonéstenlos, que los amonestéis. ¿Qué significa amonestar? ¿Ya me perdí o se perdieron? Primera de Tesalonicenses 5:14, ahí está. Amonestarlos. El griego es noutseteo, para los que les interese. ¿Qué significa, hermanos, noutseteo? Que se traduce al castellano en amonestación. Significa aconsejar, fíjate, aconsejar a la luz de las consecuencias futuras. Esto nos habla de una advertencia temprana, oportuna, a la luz de lo que viene si no hay una modificación de la conducta. Este es el sentido de la instrucción. ¿Quién tiene que hacer esto, hermano? ¿El pastor? ¿Qué dijo la Biblia? ¿Qué leímos? ¿Quiénes? Todos. Entonces los de adelante hoy me amonestan a los de atrás, por favor. Todos, hermanos, tenemos que advertirnos. Cuando yo estoy identificando en mi hermano que está ubicado en esta categoría, que es una persona floja, que es una persona ociosa, que le gusta estar en los límites, que no se pone en la línea, que es difícil tratar con ella, que tiene una inclinación a la rebeldía, que es una persona que no se compromete, no se involucra, pero sí es una crítica constante de lo que pasa en la iglesia, de lo que hacen los que sí están actuando en la iglesia dentro de la línea. Hermano, ¿qué tienes que hacer? No puedes hacer caso omiso, no te puedes hacer el oxiso. No puedes hacer como que la Virgen te habla cuando estás con el hermano. Lo que tienes que hacer es advertirle. Desde el momento presente, advertirle cuáles son las consecuencias en su vida futura. Si no hay un cambio en su conducta, si no hay un cambio en su compromiso. Un comentarista bíblico dice que esta palabra significa darle un sentido a algo. Esta palabra amonestación significa darle un sentido a algo, darle a alguien algo de sentido de lo que está haciendo y a dónde va. Demanda cierta cercanía y cierta intimidad. Acercarse lo suficiente a alguien para colocar y darle algo de sentido a su cabeza acerca de su conducta. Es un reconocimiento de que la conducta de alguien necesita ser alterada, no por castigo, sino por influencia positiva. Esta palabra, amonestaros, es una palabra positiva, no es una palabra negativa, no es una palabra de juicio, hermanos, es una palabra positiva. Y lo que usted debe de hacer, dice este comentarista, según la definición, es que usted debe de influenciar su mente. ¿Cómo vas a influenciar la mente de la persona rebelde, ociosa o la que critica? ¿Cómo la vas a influenciar? Hermano, véame fijamente a los ojos. Fijamente. No. ¿Cómo vas a influenciar la mente? A través de información, a través de conceptos, a través de preceptos. Todos contenidos y emergentes de la palabra de Dios, hermano, de la Biblia. Entonces, ¿quién es el apto para poder amonestar a un rebelde en la congregación? A un ocioso, a un contencioso, a una persona que critica, la persona que tiene palabra de Dios dentro de sí. Y que el Espíritu Santo la va a tomar de su depósito y la va a llevar a su mente y después a su boca para que éste pueda ser un buen amonestador, una buena influencia. Pero si tú no tienes la palabra de Dios, hermano, e identificas la conducta del rebelde, ¿sabes qué vas a hacer? Te lo vas a echar, lo vas a descabezar, no lo vas a amonestar. Vas a terminar siendo la contraparte. Vas a terminar haciendo lo mismo que él está haciendo, pero ahora tú contra él. Hermano, el fundamento es el nivel de conocimiento que tengamos en la palabra. Por eso dice la Escritura que la palabra de Dios more en nosotros. ¿De qué manera? En
abundancia, hermanos, en abundancia. Y la consecuencia de que la palabra de Dios mora en abundancia con nosotros es que hablaremos entre nosotros con cantos e himnos espirituales. Es que nuestro lenguaje será un lenguaje cristiano, el lenguaje que hablamos entre nosotros. Nuestro lenguaje es amor, es compasión, es justicia, es fe, es verdad. Eso significa la palabra amonestar. Entonces tenemos que enseñarles que el camino por el que van es un camino a la indisciplina y que la consecuencia es el castigo de Dios. Y ciertamente es un camino que los aleja de la bendición. Esa palabra amonestar no tiene la idea de ser un juez, hermanos, no tiene la idea de ser juiciosos, tiene la idea de actuar no como un fariseo, no tiene la idea ni el sentido de superioridad o de condenación, pero tiene la idea de venir al lado de la persona y advertirle por amor, con compasión. En 1 Corintios 4:14, Pablo usa la misma palabra. Él dice, fíjate lo que dice Pablo. Y esto, hermanos, si nos quedamos con este verso hoy, reflexionando en el corazón, hermano, creo que la enseñanza estará haciendo su trabajo. Dice, no escribo esto para avergonzarlos. ¿Te das cuenta? La amonestación no es para avergonzar a nadie. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo está diciendo, mi meta no es aplastarlos, mi meta no es amontonar vergüenza sobre ustedes, sino amonestarlos como si fueran mis hijos, o sea, con ternura, con compasión, con amor. Entonces el modelo que nos ofrece la Biblia a través de Pablo es el modelo de un padre, de una madre. Es la advertencia, la especie de instrucción que tú le das a tu hijo, a quien amas tanto. Y muchas veces el niño no entiende lo que le decimos. O los niños siempre entienden las instrucciones, hermanos. No. Pero el padre bíblico, el padre que es guiado por el Espíritu Santo, es paciente. Tenemos un par de enseñanzas pendientes, hermanos, de la serie de hace 3 series sobre la crianza cristiana, que tuvimos que dar de paso a otras temáticas, pero tenemos pendientes esas dos. Pero recuerdan cuando abordamos la enseñanza, veíamos los diferentes modelos de crianza que el mundo nos ofrece y modelos tras los que muchas veces los cristianos nos vamos. Y uno de los modelos era el padre tiránico, impositivo, un modelo equivocado. Otro modelo, ¿se acuerdan? Era el padre que quería hacer a sus hijos una seta, una instrucción monástica. Y de ahí surgen estos modelos de educación en casa, porque no quiero que mi hijo se mezcle con el mundo y no se contamine. Bueno, gracias a Dios por los padres que toman esta determinación y sin duda Dios los va a respaldar. Y hoy en día creo que es una extraordinaria alternativa estando el mundo como está, pero el monasticismo no va a cambiar el corazón de tus hijos. Conocemos lamentablemente, hermanos, porque nos hemos vinculado con esas metodologías a lo largo de los años de educación en casa, a hijos que cuando terminaron la prepa en casa salieron huyendo de la casa, no queriendo saber más nada de la Biblia, de la iglesia, de preceptos bíblicos, y se entregaron al mundo. El monasticismo no le cambia el corazón a nadie, quien cambia el corazón es Cristo. Y si tú tienes un modelo de educación en casa, bueno, el fundamento tiene que ser una vida bíblica, un modelo bíblico que tu hijo finalmente aspire a desarrollar. Y que la educación en casa sea, digamos, una herramienta que ayude a la vida espiritual en el hogar. Pero la educación en casa no es garantía de nada, hermanas. Bueno, veíamos diferentes modelos instructivos dentro del hogar. Y uno de los modelos equivocados, hermanos, era esa actitud tiránica. Esa actitud que drena el corazón de los hijos. No, hermanos, nosotros de forma amorosa tratamos a nuestros hijos. Bueno, es la conducta que debemos de tener entre nosotros en la iglesia, porque el apóstol Pablo se está poniendo a sí mismo como un padre para los hermanos y les dice, no los quiero avergonzar.
los quiero amonestar. Es decir, les quiero anticipar las posibles consecuencias en amor de lo que va a suceder si ustedes rebeldes, ociosos, flojos, gente que critica, no cambian su conducta. Es como le decimos al hijo, ¿no? No te voy a permitir quedarte en este camino. O sea, no voy a permitirte que continúes con esta actitud o esa conducta o ese tipo de relación porque te amo tanto como para permitir que tú te expongas a las consecuencias de eso. Así actúa un padre bíblico, ¿no, hijo? Papá, a la fiesta. No, mi amor, no. Pero papá, van a ir todos mis amigos. No. ¿Pero por qué? Porque te amo tanto, hijo, que no voy a permitir que te expongas a las consecuencias. Papá, esta relación, papá, una novia, papá, ¿puedo tener novio? ¿Qué le tendría que decir el papá, la mamá, al hijo, a la hija? 18 años, 20 años, dependiente de la casa. Bueno, 15, 14, 12, 10, 8, la preprimaria pues, hermano. No, mi amor. Pero la Biblia habla de noviazgo, sí, pero el noviazgo bíblico, si hacemos una reseña histórica, hijo, habla de un compromiso matrimonial. El novio y la novia eran los desposados, los que ya tenían un compromiso que caminaba al matrimonio, es decir, la muchacha ya había sido pedida, ya había se había establecido una fecha. La joven en ese entonces se dedicaba a elaborar con sus propias manos el vestido de la boda y el novio se iba a terminar de construir una casa para vivir en el matrimonio. Se reencontraban para el tiempo de la boda. Entonces, ¿en qué momento un joven y una joven son novios? Bueno, ya cuando se comprometieron. Y entonces ahora sí comienzan a caminar en el proceso de establecer las condiciones para una boda. Ahí son novios. Y el ser novios pues no les da bíblicamente ningún derecho de interactuar sexualmente ni con baja ni con alta intensidad. Simplemente son novios. Entonces, ¿cuál es la alternativa bíblica para los que no están en edad de casarse, no tienen las condiciones para hacerlo, no trabajan, no son responsables, no se sostienen a ellos mismos, menos pueden sostener a alguien más, pero ya son conscientes de sus emociones y saben que se pueden enamorar y de hecho ya están bien enamorados de otra persona? Bueno, lo primero que tenemos que hacer como padres es decir, hijo, ten cuidado, no empeñes tu corazón en una mujer que no ama a Dios. No empeñes tu corazón en un hombre que no ama a Cristo. Pero no es de la iglesia. Bueno, entonces tu sentimiento no te da derecho a vincularte amorosamente o románticamente con ella. Ahora tienes que poner tu sentimiento en el Señor y decirle, Señor, yo espero en ti, si es la mujer de mi vida, hoy permíteme ser un amigo de ella, una amiga de él y caminar en amistad cristiana. Porque lo que yo necesitaría edificar para aspirar al matrimonio es una amistad, porque la amistad la voy a necesitar urgentemente en el matrimonio. Y llegan los jóvenes al matrimonio habiéndose acabado el romance en el noviazgo y sin nada de amistad que les ayude a soportar las vicisitudes inevitables del matrimonio, porque están actuando en ignorancia de la palabra. Entonces, ¿qué tiene que hacer un padre cristiano cuando el hijo le pide algo que no edifica y comienza a asumir conductas rebeldes? El padre le tiene que amonestar con compasión, con amor, y es esta advertencia, hijo, hija, las consecuencias son estas. Ahora, mientras tú vivas dentro de mi casa, yo no te lo voy a permitir. Y en eso no hay tiranía, en eso hay orden. Hijo, ahora, está bien, se te queman tanto las habas que ya quieres salir y quieres meterte al mundo, a las fiestas, la diversión, como si Dios estuviera frotándose aquí las manos queriendo frustrar el placer, cuando es Dios, hijo, quien inventó el placer. Pero las condiciones para disfrutarlo las establece Dios. El placer del mundo es una falsa oferta, es un falso placer de disfrute de una muy corta duración con una factura gigante por pagar. Ese no es placer, ¿verdad? Es una ficción, es un espejismo, no es placer. El placer lo diseña Dios, pero define los términos para disfrutarlo. Pero aún así, si tú quieres vivir el falso placer del mundo, hijo, no lo puedes hacer en mi casa. Porque mi casa es un lugar que honra a Dios.
Y te amo mucho, pero no te amo más de lo que amo a Dios. Vaya usted, rómpase la boca, rómpase la cabeza. Y después cuando regrese como el chavo, el perro del Chavo del Ocho, con la cola entre las patas y el hocico partido, vuelve el perro arrepentido. Si usted está arrepentido, las puertas de la casa están abiertas. Pero las consecuencias, nadie se las va a quitar. Y yo quiero evitar amonestándole las consecuencias que inevitablemente vivirá si usted no cambia, hijo, su conducta. Bueno, así es igual la vida en la iglesia, hermanos. Hay rebeldes, pero no los vamos a juzgar, no los vamos a señalar, no los vamos a evidenciar, no los vamos a avergonzar, porque dice Pablo, hermanos, todos hemos sido rebeldes. Yo he sido rebelde en las congregaciones, hermanos. Yo he querido defender causas que no fueron respaldadas por el Señor y pagué consecuencias. Pero también Dios en su gracia y misericordia me permite. Algunos ya me están viendo con cara de anticristo. No, sí, hermano, también lo hice. Un día yo también estuve sentado en una banca, hermano. Yo también fui discípulo. Yo sé lo que es ser discípulo dentro de un grupo de servidores de la iglesia. Hermanos, va pasando el pastor y todos, hermano, hermanito, hermanote, brother. Pero pasa el pastor, hermano, y los codazos, los jalones, los mordiscos, la mordida de oreja, ¿verdad? Hermano, déjame darte un abrazo, recibe esto en el amor del Señor. Pasa. Yo lo viví, hermano, cuando era parte de algunos grupos de servicio. Tú veías celos, tú veías contiendas, te veías enfrentamientos, pero gracias a Dios por esos pastores que amonestaban, que instruían, que en su momento corregían, disciplinaban cuando era necesario, y entonces esos grupos de servicio iban creciendo y comenzaban a ser modelos para la congregación. Entonces, hermano, todos hemos sido rebeldes, pero los que hemos salido de la rebeldía es porque hemos abierto el oído a la amonestación del Señor. Cuando ya te rompiste 2 veces la boca, dices, bueno, como no soy vampiro y no me gusta la sangre, ¿verdad? No me pego otro banquetazo, ¿no? Porque el vampiro con la sangre, qué banquetazo me acabo de dar. Sí, pero con la banqueta ahí de la calle, no vi por dónde aterrizar y ven nada más cómo quedé. Bueno, no, hermanos, no es agradable romperte la cabeza. Y entonces, bueno, no es agradable que el Señor tenga que tratarte como la bestia, como el mulo, como el caballo, dice, que necesita del cabestro, ¿no? Del duro trato para que entienda. Y la exhortación es, no sean como el mulo y como el caballo. No sean así, dice el Señor. Entonces, bueno, el rebelde a veces aprende de esa manera, pero el Señor tiene esa estrategia para utilizarla Él. Él. La estrategia para nosotros como iglesia, para tratar al rebelde, al ocioso, al que critica, es la amonestación en amor. La amonestación. Hay consecuencias en ciertos caminos. Y cuando sabemos esto, hermano, y advertimos esto, motivados por el amor, estamos caminando y estamos vinculándonos como el Señor quiere. Y a veces la persona a quien vamos a advertir no lo va a valorar. Como los hijos, a veces no lo van a valorar. Los cristianos también, hermanos, en rebeldía, jugando con su vida espiritual, manteniéndose al borde, tampoco van a entender en algunas ocasiones las implicaciones de su estilo de vida. Pero nosotros tenemos que continuar amonestando por amor. Y ellos tienen que ver cómo es que nosotros no los estamos juzgando ni amontonando vergüenza, sino que estamos queriendo ayudarles, estimularles, catapultarles a la vida cristiana correcta. Entonces la actitud con la que lo hacemos, hermanos, es importantísima, es esencial, esencial. Hechos 20:31, por favor. Y voy a terminar con esto en esta mañana.
Fíjate lo que dice Pablo. Y se lo está diciendo a los pastores de Éfeso. Esa es una despedida del apóstol Pablo. Él sabía que ya no los iba a volver a ver. Y entre las cosas que les dice es, por tanto, velad por la congregación. Versos antes dice que se habrán de levantar hombres que hablarán cosas perversas y van a arrastrar a los discípulos. Y entonces les dice, ustedes tienen que velar. Es decir, mientras los demás duermen, ustedes no pueden. Ustedes tienen que estar despiertos, alertas espiritualmente siempre, porque el rebaño es la causa de la redención. El rebaño es el tesoro de Cristo. El rebaño fue el motivo del derramamiento de la sangre del Señor. Entonces, velen, pero les pone un modelo, acordándose que por 3 años, de noche y de día, yo no cesé de amonestarles con lágrimas a cada uno, a los pastores. El apóstol Pablo, como un apóstol, como un supervisor de esos pastores en Éfeso, hermano, por 3 años, día y noche, es decir, constantemente, continuamente. Yo estoy seguro que alguna de esas noches sí durmió el apóstol Pablo. Pero aquí el apóstol Pablo, hermano, no está utilizando un lenguaje literal, sino que está utilizando un simbolismo para hablar al respecto de la perseverancia, la consistencia, la dedicación, la entrega, el denuedo, la convicción total que utilizó para amonestarles y continúa diciendo con lágrimas a cada uno. ¿Dónde ves juicio? ¿Dónde ves vergüenza? ¿Dónde ves un acto de exhibición? ¿Dónde ves algo que haya dañado con esta actitud a los hermanos? Lo que ves aquí es amor compasivo. Y la compasión no está supeditada, no está directamente o proporcionalmente definida por la respuesta del rebelde. No, el rebelde puede no hacer caso, pero nosotros estamos llamados a esto. Y cuando menciona con lágrimas, hermano, está hablando de esta profunda motivación en su corazón por el estado correcto espiritual de las almas. Él sabía que la tarea era poder presentar ante el Señor un rebaño correctamente integrado, un rebaño de cristianos visibles, un rebaño de cristianos verdaderos. Pero ¿por qué Pablo lo hizo con lágrimas? Porque él los amaba como un padre. En otra escritura dice es que yo los he engendrado espiritualmente en el Señor, en Cristo, en el Evangelio, es decir, con la predicación a través de mi ministerio del Evangelio de la Gracia, ustedes nacieron en Cristo. Yo los veo como si fueran mis hijos. Esta es la amonestación que requiere el rebelde. Entonces en la iglesia vemos de todo esto, hermano, 5 categorías que en términos generales, y si hiciéramos subcategorías, hermanos, tal vez no acabamos, ¿verdad? Pero en alguna de estas nos ubicamos y la Biblia nos llama a una actitud compasiva. La siguiente clase veremos las otras categorías, ya no nos da tiempo, pero con esto. Ahora, si tú te identificas en la categoría del rebelde, el ocioso, el que siempre está en la línea, el que meterlo a la línea, ¿verdad?, de la formación es difícil, siempre le gusta terminar haciendo las cosas como él quiere, aceptar una recomendación, aceptar una dirección, le cuesta tanto, pero tanto trabajo, se siente molesto con las indicaciones, es hipersensible a las indicaciones. Bueno, hermano, estás en una categoría, pero entonces eres un hijo de Dios, eres una persona redimida, pero hermano, no permanezcas en esa categoría, movilízate, déjate amonestar. Cuando se te amoneste, déjate amonestar, porque es por amor. Y si tú no estás en esa categoría, pero ya identificaste, ya sé que hermanito, ya sé que hermanita, el rebeldón, ¿verdad? El rebeldón sin causa, ya me lo voy a escabechar. No, ya vimos. La amonestación es con lágrimas, la amonestación es con amor, la amonestación no es una palabra de juicio ni de crítica, la amonestación no es para amontonar vergüenza ni exhibirlo, la amonestación es por amor. Y es una advertencia cálida de lo que va a suceder, porque conoces la Biblia, si su conducta no cambia. Y entonces inflúyelo,
Influye en él utilizando la palabra de Dios en amor. Y el cuerpo, la iglesia, los miembros, en ese sentido, vamos a comenzar a caminar más fluidamente. El flujo del cristianismo va a ser más dinámico y la gran tarea que Dios nos ha dado va a ser mejor efectuada. Evangelización y discipulado. Nos quedamos con esto hoy. Vamos a orar. Bendito Dios. Somos un cuerpo y lo somos por tu gracia. Ya no somos parias espirituales en el mundo. Ya no caminamos sin ciudadanía, sin Dios, sin patria. Hoy nos has tomado, Señor, de todos los lugares, de todas las condiciones. Señor, nos has rescatado con tu sangre. Ese fue el precio del rescate. Somos tuyos. Y has decidido constituir una comunidad cristiana en la que tu Espíritu Santo le dice cuerpo y nos lleva a identificarte como la cabeza. La cabeza da la dirección al cuerpo, cómo tiene que integrarse miembro con miembro, cómo nos vinculamos, cómo nos coordinamos, cómo trabajamos, cómo nos ayudamos, cómo nos estimulamos en amor. Señor, la compasión es un elemento esencial, imprescindible en la fluidez de tu cuerpo en el cristianismo, en la salud de tu cuerpo, Señor, la compasión. Una conducta cristiana, Señor, que nosotros entendemos por tu palabra y por la acción de tu Espíritu Santo en ella, y que podemos identificarnos como aquellos que requerimos la compasión o debemos dar compasión. Pero si la requerimos o necesitamos darla, estamos en el lugar donde se suministra, estamos en el lugar donde se aplica, que es la iglesia del Dios viviente, la que tú edificas, mi Dios, la que sostiene la verdad de que tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y en esa roca edificas a tu iglesia, Señor. Padre, que esta sea una iglesia compasiva, recta, íntegra, santa, que el estándar no disminuya, pero que tengamos el equilibrio de la compasión, que sana, que bendice, que estimula, que guía, que alinea, Señor. Gracias por tu palabra, y pon en el corazón de aquellos que identifican rebeldía en sus vidas, pon en ellos el querer y el hacer por tu voluntad buena, agradable y perfecta. Lleva sus corazones al límite, que ellos digan ya no más con esta rebeldía. Me abriré a la amonestación, a la corrección, porque es por amor. Y haznos compasivos unos con otros, amonestándonos como padres a hijos, persistente y constantemente, con denuedo y determinación, con lágrimas, por amor. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús.
y para la gloria exclusiva de tu nombre. Amén y amén.